7, 8 años atrás, cuando no había relación alguna entre el sector privado y quien construye políticas públicas, hacerlo en este momento. Porque tú puedes alinear objetivos, estrategias para lograrlo y por supuesto intereses, porque el gobierno como autor de gestión de los símbolos del poder y los empresarios, todos tenemos unos intereses muy específicos, unos en la política, otros en lo económico, para la relación con Colombia. Y en ambos casos, con una visión de que sea positiva para la sociedad. Claro. Eso, si no te hablas, si no te encuentras, es prácticamente imposible. Es un paso importante y fundamental. Obviamente. Hoy tú consigues a los presidentes de los sectores económicos, que todavía las distancias son enormes, que las brechas y las diferencias conceptuales son enormes. Sí, es verdad que todavía quizás los logros de esas conversaciones no son las que el país está anhelando, sino que aún son tímidas. Todo eso es cierto, pero ya comienza un camino y es mucho más fácil entonces abordar, volvemos al caso colombiano, a la relación colombo-venezolana, con una relación fluida entre el sector público venezolano, sector privado venezolano y también los otros actores de la sociedad, porque esto no es solo económico. Aquí hay temas, por ejemplo, de carácter laboral. Aquí hay temas, por ejemplo, de carácter técnico, normas de carácter técnico que tú tienes que abordar. Hay una reunión tripartita de la Organización Internacional del Trabajo, ahora que mencionas. La semana pasada estuvo presente aquí la OIT para el diálogo tripartito. Entonces, ahí hay temas, ¿cómo haces tú competitivo, por ejemplo, un producto venezolano para la exportación? Léase el turismo, que es receptivo, que es una exportación desde la visión turística, o importar un producto, llámese un vaso o una mesa, o etcétera, etcétera. Tú tienes que tener condiciones que sean competitivas en lo económico, pero que satisfagan también las necesidades de los trabajadores. Y para eso tienes unas reivindicaciones en términos económicos y sociales que tienes que satisfacer. Pero que esto, además, haga viable la empresa en términos económicos. Para eso se necesita diálogo, diseño, objetivos, estrategias, políticas públicas que lo hagan viable, entendiendo que quizás haya que hacer cambios y haya que sentarse a dibujar un país distinto. Y eso tiene costos políticos para quienes han tenido posiciones, digamos, muy ¿cómo llamarlo? Quizás la palabra no es radical, pero en todo caso, posiciones poco cerradas, correcto, poco abiertas al cambio o a la mejora. Bueno, esos costos políticos se bajan cuando hay este tipo de negociación. Ahora, han pasado unos meses desde la primera visita de la Organización Internacional del Trabajo. Este es el segundo encuentro que se tiene de la Comisión Tripartita. Obviamente en nuestro país la visión de los trabajadores, pues muchos sienten que no han sido escuchados a través de estos foros de diálogo, que el sentimiento del trabajador venezolano, sus demandas no son escuchadas por los actores del gobierno ni tampoco por los miembros de esta comisión, porque no se ven resultados tangibles. El tema del salario en nuestro país, ya todos lo conocemos, muy por debajo de la canasta básica y uno de los peores del mundo. Fíjate, Rosa, sin haber estado en los procesos, porque como yo soy expresidente de la institución, y aunque estoy informado, no formo parte de la cotidianidad, sin duda alguna, ningún proceso será exitoso si alguna de las partes siente que sus demandas viables, no demandas aspiracionales que sean inviables, sino demandas viables, no son cumplidas, ¿no? Sin duda alguna es un proceso, son 16 años sin que esto ocurriera. El problema venezolano, la contracción del 70% de la economía en los últimos 8 años, con 2 años de mejora, ¿cierto? Impacta en el poder adquisitivo del salario. Entonces, después vienen las políticas monetarias. El Estado está dispuesto a una expansión económica, pero eso tiene que hacerlo de manera controlada para que no haya inflación. Los temores del desplazamiento de la relación Bolívar con cualquier divisa, llámese euro, dólar, etcétera, etcétera. Entonces son muchos temas extremadamente complejos que se concatenan, ¿no? Pero al final, la realidad es que el salario no alcanza. Entonces, ¿cómo hacemos para que el salario alcance? Y en ese alcanzar, porque además, para un empresario, en lo personal, no puede ser exitoso un producto, mi empresa es exitosa porque vendo mucho en el extranjero. Si te hablo especialmente de turismo, por ejemplo, sabes que los países que tienen la mayor cantidad de movimiento turístico son aquellos donde sus ciudadanos pasean, turistean. Claro, y en Venezuela en los últimos años ha sido turismo nacional. Turismo nacional porque teníamos cerradas las fronteras. Claro. También teníamos muchos de nuestros destinos naturales emisivos no existían. Bueno, hay que fortalecer el poder del salario, el poder de la moneda. El poder adquisitivo, claro. Sin que eso signifique baja de competitividad para la exportación. Al final, Rosa, son diseños de nación, son diseños de políticas económicas, de políticas monetarias, fiscales. ¿Cuáles son los sectores que verdaderamente tienen viabilidad en la modernidad? Y ahí generar los incentivos necesarios. Y los sectores que no lo tienen,
tienes que generarles incentivos para que mejoren o migren hacia otras actividades. Pero eso se hace con visión de desarrollo, digamos, transversal, donde haya una suerte de entendimiento, un consenso hacia dónde tiene que ir el país. Y eso pasa por los acuerdos políticos, claro. Eso pasa por la discusión de cuál es la Venezuela que queremos, ¿no? Y sigue la agenda de acuerdos políticos, de negociaciones. Veíamos en el primer bloque de este espacio los trabajos que se vienen realizando entre el gobierno nacional, que en este caso actuaría como garante en los diálogos de paz con el ELN, temas que, bueno, siguen generando noticias, siguen generando polémica. También tenemos por acá un comunicado emitido por el Foro Cívico este mes de septiembre y lo vamos a leer para ustedes y para mí también compartir la visión del Foro Cívico con usted y que nos amplíe esta información. Este comunicado del 19 de septiembre, donde ellos explican que es vital para nuestro país, lo tienen allí en pantalla, invertir tiempo y energías en promover caminos de coincidencias y de acuerdos. Dice, seguimos exigiendo a quienes tienen el poder de influir o decidir en el caso venezolano que lo hagan de forma oportuna. Pedimos a las partes no perder el foco ni revivir el estéril choque verbal, avanzar de forma inmediata en los acuerdos y en las vías hacia el reconocimiento y disfrute pleno de derechos ciudadanos. Nuestro llamado al gobierno y a la plataforma unitaria es alcanzar sin más dilación los acuerdos que están sobre la mesa de negociación. También más adelante en negrilla se resaltan lo siguiente: la ventana de oportunidad que ofrece la negociación en México a favor del despliegue de la acción humanitaria y el destrabamiento de este y otros procesos debe aprovecharse sin más demora. Más adelante también dice que todos estos procesos deben hacerse de forma oportuna, responsable y sobre todo consistente. Seguiremos exigiendo a quienes tienen el poder de influir o decidir en el caso venezolano. Avanzar en los acuerdos de forma inmediata es la demanda que hacía unos días atrás en un comunicado emitido por el Foro Cívico. Revisábamos el tema de los acuerdos o los trabajos que viene realizando el gobierno venezolano como garante por la paz entre el gobierno colombiano y el ELN. ¿Y qué ha pasado con estos acuerdos y estos diálogos de México? Ya no es necesario para el gobierno reunirse con la oposición liderada por Juan Guaidó cuando ya tiene encuentros directos con Estados Unidos, como lo vimos este fin de semana. ¿Qué se requiere para avanzar en esta mesa de diálogos y de negociaciones? Porque además Estados Unidos ha dicho que el tema de las sanciones están supeditados a que se avancen en estos acuerdos con la plataforma unitaria. A veces pareciera que está como un perro intentando morderse la cola, ¿no? Claro. Y al final, en todo caso, lo importante es que se reactiven estos procesos de diálogo y negociación con una agenda clara, con una agenda realizable en el corto plazo. Y uno de los llamados que hacemos, yo como uno de los cientos de miembros que tiene el foro, básicamente lo que buscamos es que los acuerdos, pues en el área social, una agenda de derechos, una agenda social que permita, subsanar debilidades de infraestructura en términos, por ejemplo, eléctrico, de agua, apoyar a la mejora de la infraestructura de salud, todos los temas humanitarios en términos de carácter, de alimentación, de educación, puedan ser acometidos rápidamente para que eso además abra pie, cuando tú logres en un proceso de negociación confianza entre los actores, por más pequeña que sean esos pasos que tú vas dando, esa confianza te permite después sentarte a discutir temas que son más álgidos, más conflictivos, ¿correcto? Y es que, ¿qué esperamos los venezolanos de esta negociación? Que haya acuerdos por la gente, que se solucionen los problemas de la gente, salud, educación, alimentación, servicios públicos. Dicho esto, que después, desde el punto de vista institucional, se pueda obtener y tener, por ejemplo, una elección donde los dos actores, donde los múltiples actores se sientan competitivos. Esto no es solo mejores condiciones para la transparencia de un proceso electoral, sino que también todos los actores se sientan competitivos para sentir que pueden, en buena lid, sin abusos de ningún tipo, sin amenazas de ningún tipo de ninguna de las partes o de algún tercero, que pueda haber un proceso electoral que le sirva al país. ¿Qué significa un proceso electoral que le sirva al país? Quizás desde mi corazón de votante, para mí significaría que gane uno en vez de otros, ¿correcto? Pero para que le sirva al país significa que sea una elección que sea reconocida nacional e internacionalmente. Un poco lo que ocurrió en las elecciones regionales, ¿correcto? Que además sean elecciones que al servirle le permita a Venezuela reinsertarse en el concierto de las